digamos, Profe, disculpe que sí, lo corte. Hay dos chicas esperando para entrar, si la puedo aceptar. y acá, a ver, participante 41. Chacón, Chacón, Rocío, Borgert, Micaela. ¿Ya están? Sí, son esas. Sí, gracias. Bueno, a ver, bueno, entonces los reumatismos de partes blandas se originan a partir del dolor o la inflamación que asientan en las estructuras musculoesqueléticas que rodean la articulación, por ejemplo, tendón, ligamentos, bursa, cápsula, entesis, y no se conoce con exactitud su prevalencia y si bien pueden ocurrir a cualquier edad, son más frecuentes entre la cuarta y la quinta década de la vida y habitualmente reconocen un factor precipitante y son entidades benignas con tendencia a la remisión espontánea y el médico debe estar familiarizado con la anatomía del segmento comprometido, con los mecanismos más comunes de injuria, con la demanda física que generan ciertas actividades y con las diferentes opciones terapéuticas que permitirán la reinserción del paciente a su actividad laboral o deportiva. Acá tengo otra, barridero, bueno, ahí está admitido. Las principales características de los reumatismos de parte blanda es que es una causa frecuente de consulta, como le dije al principio, que son benignos, son extraarticulares y remiten con el tratamiento adecuado. ¿Por qué se producen? ¿Cuál es la etiología? Los procesos traumáticos únicos o repetidos que ocurren como consecuencia del uso excesivo o desacostumbrado de una articulación, ya sea a nivel laboral o deportivo, son la principal causa que da origen a estos síndromes. Y algunas afecciones como la artritis reumatoidea o la osteoartrosis pueden acompañarse de distintas formas de reumatismo de parte blanda. ¿Qué quiero decir con estos dos párrafos? Acá arriba, que la causa más común es un uso desacostumbrado, sobre todo a nivel deportivo o laboral. Uno que nunca labura como pintor, se pone a laburar como pintor en un techo, obviamente que te puede llegar a doler el brazo y el hombro en forma importante si no está acostumbrado a hacerlo. O aquel que se pone a cortar con una tijera de podar y no está acostumbrado, le pueden doler los codos, o el que se pone a jugar al tenis cuando nunca jugó, o el que se pone a hacer pesas porque quiere hacer rápidamente músculo, y entonces le empiezan a doler los bíceps, los tríceps, etc. Eso entonces a nivel laboral o deportivo. Y acá el segundo párrafo, ¿cuál es la importancia de esto? Que los reumatismos de partes blandas pueden ser, o sea, casi generalmente son benignos, no tienen importancia de severidad más allá del dolor, pero puede entrar en el contexto de una enfermedad subyacente, una enfermedad que el paciente ya tenga, como una artritis reumatoidea o una artrosis, etc. Consideración anatómica que vamos a ir viendo, esto no hace falta que lo copien, es como que si estamos estudiando juntos, ustedes conmigo, repasando y leyendo, o sea, se deben tener en cuenta diferentes factores que participan facilitando la función articular, siendo la más destacado cuál, la geometría ósea, las estructuras intraarticulares asociadas, el aparato de sostén ligamentario, la unidad músculo-tendinosa, las estructuras neurovasculares y anormalidades en el desarrollo. Entonces, la estabilidad de una articulación va a estar dada por la congruencia de las diferentes superficies óseas que la conforman, sumado al aporte que brinda la cápsula y los diferentes ligamentos. Las estructuras intraarticulares asisten en la estabilidad, reducen la carga que soporta la articulación, distribuyendo el impacto en forma uniforme y lubrican la superficie articular. La unidad músculo-tendinosa controla dinámicamente la movilidad articular. Las deformidades, que son trastornos, por ejemplo, de la alineación o diferencia en la longitud, así como las injurias neurovasculares por traumatismo directo o atrapamiento, pueden alterar la biomecánica articular. En los reumatismos de parte blanda tenemos los síndromes de atrapamiento, por ejemplo, el túnel carpiano, el túnel terciano, etc. Estos factores constituyen entonces la base anatómica que da origen a la mayor parte de los reumatismos de partes blandas, ya sea por compromiso directo o bien por compromiso de elementos vecinos a ella. Entonces hay que hacer un poco un repaso de la anatomía e histología funcional de las estructuras periarticulares y tendones. Si ustedes, bueno, se recibieron y le preguntan a un primo, un amigo, ¿me puede decir qué es un tendón? ¿Qué le van a decir ustedes? Que es una estructura que une el músculo con el hueso. Muy bien, perfecto. Entonces, constituyen el elemento de unión entre el músculo y el hueso. Aprobado. Bárbaro.
Está formado por tejido fibroso denso, presenta poca extensibilidad, pero en cambio presenta una gran flexibilidad, poseen unas conexiones muy sólidas y altamente resistentes a la tracción. Habitualmente tienen forma de cordón o de cinta y en ocasiones adoptan una disposición tipo membranosa, que es la poneurosis de inserción, ¿no es cierto? Histológicamente cabe distinguir que las fibras de colágeno, vamos a sacar un poquito acá, las fibras de colágeno que se orientan en forma paralela al eje mayor del tendón, y B, las células denominadas fibroblastos que se disponen en hileras entre las fibras colágenas. Algunos tendones están rodeados de una vaina de tejido conjuntivo tapizado por tejido sinovial, que es la vaina sinovial, que facilita su desplazamiento en el interior de la corredera osteofibrosa. Y desde el punto de vista funcional, es especialmente relevante la entesis, que es la unidad anátomo-funcional constituida por la porción del tendón más cercana a la inserción ósea, zona en que la inervación es abundante y la vascularización tendinosa es muy escasa. ¿Qué importancia tiene esto? Vamos para atrás. La importancia que tiene esto, primero, que si estamos hablando que un tendón tiene una vaina sinovial, yo no sé, ahí se me fue la... Bueno, no importa. Ustedes no me ven ahí, ¿no? No. Bueno. A vos sí te vemos. Igual. Ah, a mí me ven, bueno, muy bien. Perfecto. No, yo no lo veo a ustedes, pero no importa. Fíjense entonces la importancia acá, cuando dice que algunos tendones están rodeados de una vaina de tejido conjuntivo tapizado por tejido sinovial. Fíjense en mi mano acá, los tendones extensores, estos que están acá, están envueltos el tendón en una membrana. Esa membrana está tapizada como si fuera un cable de cobre que lo recubre una membrana, la vaina sinovial. Entonces, si hay sinovitis, ¿qué va a ocurrir ahí? Y va a haber una tumefacción en el dorso de la mano cuando se afecta alguno de los tendones extensores que se ven, como lo vamos a ver en figura, más difícilmente se ven los flexores. Y de ahí la importancia. Y después lo otro que dijimos, que cuando se insertan, como bien dijeron, el tendón en el músculo, a través de la unidad anatomo-funcional puede haber una entesis. ¿Qué importancia tiene para la reumatología, más allá del reumatismo de parte blanda? Que puede ser la manifestación inicial de una espondiloartropatía, de una espondilitis psoriática, de una espondilitis anquilosante, etcétera, etcétera. ¿Qué son los músculos esqueléticos para ustedes? Quinto año, alumnos. Es como que te desubica en tiempo y espacio cuando te preguntan así. Entonces, los músculos esqueléticos, también denominados voluntarios o estriados, se insertan en los huesos que dan soporte al organismo y le confieren movilidad. Constituyen casi el 50% de la masa corporal. Y las fibras musculares esqueléticas son largas, cilíndricas, tienen una gran cantidad de núcleos aplanados que se disponen inmediatamente por debajo de la membrana plasmática llamada sarcolema. Todo esto parece un trabalengua, pero es importante que vayan incorporando la terminología. Y esto no es para que se acuerden de memoria, ni tampoco para que ustedes, digamos, lo vayan a aprender tal cual para recitarlo en un examen. No, esto es para entender lo que viene después, que es la parte más interesante de la clase, que son los ejemplos, los casos clínicos. Cada fibra presenta la propiedad de acortarse bajo la influencia del estímulo voluntario o reflejo, y la capacidad contráctil radica en una estructura de naturaleza proteica que son las miofibrillas. Entonces, las fibras musculares se van a agrupar formando haces, denominados fascículos, y su tamaño suele reflejar la función del músculo. Y las fibras musculares, que están separadas por un tejido conjuntivo llamado endomisio. Alrededor de los fascículos se dispone de un tejido conjuntivo, el perimicio, y la mayoría de los músculos del organismo están formados por una gran cantidad de fascículos envueltos por una vaina, que es el epimicio, constituida por tejido conectivo denso. Y la importancia de todo esto está en este último párrafo, que dice que los vasos sanguíneos y los nervios, haz neurovascular, entran por el epimicio y se dividen y ramifican por todo el músculo gracias al perimicio, pero la vascularización muscular es muy abundante. ¿Qué importancia tiene? Recién dijimos que los tendones no tienen una gran vascularización, pero la parte muscular sí con los músculos y con las miofibrillas, etcétera. Que si hay un desgarro, y más de ustedes lo tiene que haber tenido, o un inicio de desgarro
ahí ocurre generalmente un sangrado post-desgarro, o sea, rompe las fibrillas rompen la parte vascular y ocasiona un hematoma perilesión, por eso que enseguida le hacen las ecografías y resonancias, sobre todo los deportistas, hielo, frío, para desinflamar rápidamente, y suele ocurrir con los desgarros un hematoma peridesgarro, ¿no es cierto? Y esto es para ir a primero inicial de la medicina, o sea, desde un diccionario vamos a estudiar lo que es el músculo esquelético, fíjense cómo tienen las estriaciones transversales en la fibra, y el músculo cardíaco también estriado, pero no voluntario, que es la excepción. Entonces este es el músculo voluntario, mientras que el músculo liso, fíjense la diferencia en lo que hace la histología, es involuntario y está bajo el control del sistema autónomo. Las bolsas serosas, ¿qué son? Son estructuras saculares sustentadas por tejido conjuntivo y revestidas por tejido sinovial. La misma importancia que dijimos con los tendones, porque si hay sinovitis, se va a expresar entonces por dentro de una bolsa serosa y contiene una pequeña cantidad de líquido indistinguible del articular. Facilitan obviamente los desplazamientos de los tejidos y reducen las fricciones, ya tienen una función como de almohadillado. Y entonces se van a localizar en zonas de apoyo o de roce, que son las bolsas subcutáneas, entre los músculos submusculares, entre los tendones intertendinosa y entre esto y las prominencias óseas, las subtendinosas. Y pueden comunicarse con las articulaciones, y existen dos tipos de bolsas. Las constantes, que están presentes desde el nacimiento, o las adquiridas o accidentales, que aparecen por degeneración del tejido conjuntivo en zonas sometidas a presiones y fricciones de forma repetida, como por ejemplo la situada junto a la primera articulación metatarso-falángica en el alus valgus, famoso juanete, por debajo de las cabezas de los metatarsianos. Los ligamentos también son bandas densas de tejido conjuntivo fibroso que refuerzan las cápsulas articulares y mantienen a los huesos en posición correcta. Histológicamente son similares a los tendones, aunque presentan una disposición menos ordenada de las fibras colágenas. Acuérdense que los ligamentos son los que son vulnerables a las torceduras, o sea, en los esguinces, donde se produce la lesión de estos. Esto ya es más una lesión traumática. En realidad, los reumatismos de partes blandas es lo que tenemos en común entre los traumatólogos y los reumatólogos. ¿Cuál es la importancia para el reumatólogo? Que puede estar en el contexto de una enfermedad inflamatoria subyacente, que fue uno de los primeros párrafos de la charla. Y para ir terminando con la anatomía, vamos a hacer un repaso de los nervios periféricos. El sistema nervioso periférico está constituido por los elementos del sistema nervioso situados por fuera de las leptomeninges. Son estructuras anatómicas que pueden contener cualquier combinación de fibras nerviosas aferentes y eferentes del sistema nervioso autónomo o del sistema nervioso somático. Cada nervio periférico está formado por uno o varios fascículos de fibras nerviosas. Las fibras nerviosas individuales están revestidas por una fina capa de tejido conectivo laxo, denominado endoneuro, que presentan algunos fibroblastos y capilares sanguíneos. Y esto tiene importancia, ya lo vamos a ver. Los fascículos están rodeados por una estructura conjuntiva densa, el perineuro. Y en los nervios periféricos que poseen más de un fascículo existe una capa de tejido conjuntivo laxo denominado epineuro, que une los fascículos entre sí y conforma una vaina periférica en forma cilíndrica. El epineuro contiene los vasos sanguíneos de mayor calibre. Terminamos de leer esto, damos vuelta a la página, queremos recordar y no nos vamos a acordar absolutamente nada, pero siempre yo digo que es importante estudiar con diccionario, como lo hago yo y lo sigo haciendo, y esta es la figura de un diccionario. Entonces, fíjense que acá tenemos una fibra rodeada por una membrana que se llama endoneuro, que sería el pucho, un cigarrillo de un paquete. El cigarrillo sería la fibra, vamos para atrás, las fibras nerviosas individuales, permítanme el ejemplo del cigarrillo, están revestidas por una fina capa de tejido conectivo laxo, que sería el papel del cigarro, porque hay viejos que todavía siguen haciéndose el cigarrillo a mano, y el papel del cigarrillo sería el endoneuro, que presentan algunos fibroblastos y capilares. Los fascículos están rodeados por una estructura conjuntiva laxa del perineuro, el paquete del cigarrillo. Ponemos todos los puchos y el perineuro sería el paquete del cigarrillo. Y si juntamos 3 paquetes de cigarrillo, o sea,
3, digamos, Tres perineuros. exacto, y lo rodeamos por otra membrana que es del perineuro, lo rodeamos, se llama el epineuro. Vamos para atrás y fíjense, en los nervios periféricos que poseen más de un fascículo, el fascículo sería el paquete de Puch, existe una capa de tejido conjuntivo laxo denominado epineuro, que une los fascículos entre sí y conforma una vaina periférica en forma cilíndrica. El epineuro contiene los vasos sanguíneos de mayor calibre. Y acá está la importancia clínica y anatómica o anatomoclínico, como para no estudiar de memoria. Juntamos todos los puchos, un paquete de cigarrillos sería rodeado por el perineuro, sería un fascículo. Un paquete de pucho, un fascículo. En este nervio tenemos 3 paquetes de pucho, o sea, 3 fascículos, y los 3 los juntamos, le metemos así como una mordaza, una membrana, que sería el epineuro. ¿Y acá qué tenemos? Está ahí el cursor, los vasos sanguíneos. ¿Qué importancia tiene eso? Cuando yo estudiaba vasculitis sistémica y decíamos que una de las presentaciones de la vasculitis podía ser una neuritis, sobre todo neuritis, o una polineuritis, o una mononeuritis múltiple, la importancia de entender esto es ¿por qué? Porque si se inflaman estos capilares de los nervios, puede ir isquemia a este tejido alrededor y provocar inflamación. Entonces, fíjense cómo una vasculitis se puede manifestar clínicamente en forma inicial por una, pónganle el apellido que quieran, neuritis, mononeuritis, polineuritis, etc. Sobre todo la del sural. La del nervio sural es una de las manifestaciones clínicas más comunes de presentación de las vasculitis. Si bien el tema de hoy es reumatismo de partes blandas, nunca está de más, en medicina está todo relacionado, y esto es lindo estudiarlo así y hacer esta comparación. Fíjense que cuando hablamos del músculo también es una terminología que por ahí confunde y que también uno se olvida, pero por ejemplo acá en la parte de los nervios es interesante esta comparación como una mnemotecnia para que se acuerden. La metodología de estudio, entonces ahora sí vamos a entrar a los reumatismos de partes blandas, nos queda una media hora, 40 minutos, para ver cómo lo vamos a estudiar y cuáles son. Obviamente que todo paciente que llega a la consulta debe ser revisado minuciosamente para descartar una patología inflamatoria sistémica asociada. Si no lo entienden, me avisan. Y durante el examen físico hay que tener en cuenta el rango articular y la movilidad activa y pasiva, siendo conveniente realizar maniobras que reproduzcan los síntomas, ya sea ofreciendo resistencia al segmento evaluado, al segmento que vamos a evaluar, o favoreciendo la compresión de la estructura anatómica que a diagnosticar. Que, en resumen, ¿qué significa movilidad activa? La movilidad activa es la que ustedes le hacen hacer al paciente. Por favor, levántenme los brazos, levántenme los brazos, las manos, etc. Y después la pasiva es cuando el paciente se queda quieto y ustedes movilizan, por ejemplo, un hombro, un codo, una mano. La radiografía, ecografía, tomografía computada y resonancia utilizada en forma racional permiten en la mayoría de los casos aclarar dudas diagnósticas. La electromiografía debe ser usada en los casos que se sospeche de compromiso neurológico. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Por ejemplo, síndrome de atrapamiento de los nervios, ya lo vamos a ver, o del mediano, o del cubital, o en el tarso, etc. Por lo tanto, entonces, la metodología de estudio de los reumatismos de parte blanda al examen clínico es sencillo, movilidad articular y maniobra semiológica, y el estudio por imágenes puede ser una radiografía, la ecografía ayuda bastante, sobre todo en hombro, tomografía sea computada, resonancia, aislado o combinado, nunca de entrada una resonancia, nunca de entrada una ecografía, siempre revisar al paciente, tal vez con la revisación y el examen clínico no hace falta ninguno de estos estudios. Electromiograma, como dijimos, en caso de necesidad, si sospechamos de un síndrome de atrapamiento neurológico. Por lo tanto, ahora vamos a ir entrando ya a la clínica de las tendinitis y las bursitis, que ellas dos es un conjunto, digamos, de enfermedades de alta prevalencia que aparecen como consecuencia del compromiso local de las vainas o inserciones tendinosas en las bolsas serosas. Constituye un denominado síndrome doloroso localizado y
En la etiopatogenia ya lo hablamos, en la mayoría de los casos las tendinitis son de naturaleza mecánica, sobrecarga, microtraumatismo repetido, ya sea, como dijimos, por maniobras laborales o deportivas. No obstante, el revestimiento sinovial de las vainas tendinosas también pueden sufrir una inflamación en el contexto de las conectivopatías, las espondiloartropatías o las artropatías microcristalinas o microcristálicas. Las tenosinovitis de naturaleza infecciosa son raras. ¿Y esto por qué? Porque, o sea, para no estudiar de memoria, esos tendones están revestidos de una vaina sinovial y en todas estas enfermedades hay sinovitis. Las bursitis pueden ser por traumatismo también, por depósitos de microcristales o infecciosas, o bien aparecer en el curso clínico de enfermedades inflamatorias sistémicas como la artritis reumatoidea. Son extraordinariamente proteiformes en cuanto que a la intensidad de las manifestaciones clínicas que ocasionan. ¿Por qué? Porque pueden ser desde cuadros de escasa relevancia, de que duran en forma breve, que apenas limitan funcionalmente al paciente, mientras que en el otro se presentan dolores muy dolorosos, procesos muy dolorosos y hiperágicos, que duran en forma prolongada y que determinan una acentuada incapacidad y hay que resolverlos. El compromiso de las inserciones tendinosas suele causar un dolor insidioso, localizado. El paciente marca la zona álgica con la punta del dedo, constante y profundo. El cuadro doloroso se exacerba con los movimientos activos de la estructura lesionada, por ejemplo, el hombro. El paciente no te va a poder levantar el hombro si tiene alguna tendinitis, que ya vamos a ver, porque hay una subclase dentro de esta que se llama hombro doloroso. Entonces, si el paciente tiene un proceso en el hombro y lo quiere levantar los brazos, no les permite levantarlo, está con esa discapacidad, o bien maniobras de presión, flexión, extensión y contrarresistencia ejercida por el examinador. Eso ya lo vamos a ver también. Cuando se afectan zonas anatómicas superficiales, las tenosinovitis pueden manifestarse como tumefacciones longitudinales, que les decía en la mano hoy, dispuestas a lo largo de los recorridos del tendón. Ocasionalmente la presentación clínica de tendinitis es explosiva, con dolor muy intenso en forma súbita e impotencia funcional, y suele traducir la existencia de una calcificación tendinosa. Bueno, esto está referido más que nada al hombro. El tendón también puede romperse y tener un chasquido y amplio dolor. Y las bursitis, obviamente, si son generalmente en el hombro o en el codo, se pueden ver. ¿Cómo? Y se pueden ver como una tumefacción casi esférica, bien delimitada, fluctuante y por lo general adherida a los planos profundos, donde la tumoración es menos aparente cuando se afectan las bolsas más profundas. Claro, si de una bursitis trocantérica es difícil que uno lo pueda llegar a observar. Si los episodios inflamatorios se repiten, la pared de la bolsa se pone más gruesa como consecuencia de ¿qué? De la proliferación sinovial, como si fuera el panus en una articulación. Y acá tienen todo el listado. Bueno, vamos a ir parte por parte, ¿no es cierto? Los principales cuadros clínicos que aparecen como consecuencia de la afección de las vainas de las incisiones tendinosas. Acá tenemos el hombro, que ya vamos a ver todo esto, en el codo, las epicondilitis, las muñecas, manos y dedos, cadera, rodilla, tobillo, pie y dedos. Entonces ahora hay como una subclase o microclase dentro de la otra. Esto le va a servir también para clínica médica. Una de las causas de hombro doloroso, bueno, son varias, pero una de las preguntas de examen casi siempre, bueno, a ver, ¿cuáles son las causas de hombro doloroso que usted puede decirme? Y ¿cuál es la importancia de esto? Es que te puede orientar clínicamente. ¿Por qué digo que esta clase sirve para clínica médica también? Porque no solamente el hombro doloroso va a ser expresión de patología reumatológica, que sino también va a ser expresión de enfermedades clínicas. Entonces, ¿cuáles son las causas de hombro doloroso? ¿Cómo ustedes me dirían a mí por qué puede doler el hombro? El manguito rotador, una de las principales. Muy bien. El manguito rotador, como lo vamos a ver ahora, es una de las causas principales, muy bien, de dolor de hombro. Luxación anterior de hombro. No escuché. La luxación anterior. Subluxación. Sí, luxación y subluxación. Bueno, es un problema traumático, muy bien, obviamente, otra de las causas de hombro doloroso, traumatismo. ¿Qué más?
Dolor referido. Muy bien, muy bien. Dolor referido. Un ¿De dónde? absceso esofrénico, por ejemplo. Bueno, sí. Parto también. Por una cervicobraquialgia, por ejemplo. ¿Cuál? Cervicobraquialgia. Muy bien, cervicobraquialgia, perfecto. Hay otras dos importantes que suelen ser preguntas en examen de clínica. ¿Los dolores referidos? ¿O de las Exacto, cosas en general? exacto, dolor referido porque está relacionado a la clínica médica. Como les dije, ¿Neumotórax? El muy infarto. bien, muy bien. Neumotórax, El ¿El infarto. infarto o de miocardio? infarto, muy bien, muy bien. O sea, cardiopatía isquémica, infarto de miocardio, patología pleuropulmonar, patología, lo único que le faltaría nada más que la parte biliar, una colecistitis por ahí también puede dar, hombro doloroso y patología cancerosa pulmonar también. Bueno, vamos. Entonces, bueno, están bastante orientados, lo cual me alegro. El hombro entonces puede doler por patología propia del hombro, que fue lo que me dijeron enseguida al inicio del manguito rotador. Yo le voy a presentar acá lo que es la terminología médica porque sigue existiendo en los libros, porque antes se llamaba periartritis a todo lo que incluía el manguito rotador, el supraespinoso que está dentro del manguito rotador, el tendón bicipital, la bursa subacromial subdeltoidea, la capsulitis, todo esto lo metían en una bolsa, porque esto era antes de la época de la ecografía, la tomografía, la resonancia. Pero como sigue siendo una terminología que por ahí sigue existiendo, para que lo sepan. Ya casi no se usa más la periartritis, pero acá estamos hablando de escápulo humeral, pero ténganlo en cuenta que pueden leerlo. Después está la patología del acromion y de la clavícula, porque esto obviamente es vulnerable para la artrosis, la tendinitis calcificada, la inestabilidad glenohumeral, la neuropatía, el síndrome del hombro de Milwaukee y la osteonecrosis. ¿Tienen idea lo que es el hombro de Milwaukee? No. No, muy bien, así me gusta, que me diga si no nos perdemos tiempo. El hombro de Milwaukee también se le llama el signo de la charretera, fue descrito generalmente en mujeres y en mujeres mayores de 60 y pico, 70 años, en donde quien provoca esta bursitis subacromial subdeltoidea es un microcristal, es un guacho que se llama hidroxiapatita que provoca un daño intenso y que el líquido sinovial cuando lo sacamos es hemorrágico. Y ese famoso hombro de Milwaukee o síndrome de la charretera. Entonces acá tienen todo lo que es patología propia del hombro. Entonces cuando ustedes le pregunten en un examen, no se abataten y piensen en el hombro, primero. Después estamos hablando de enfermedades reumáticas, enfermedades oligopoliarticular, que ya lo vieron, también como artritis reumatoidea, las microcristalinas, artrosis, espondiloartropatía, artritis infecciosa, artropatía neuropática. Todas esas pueden causar dolor del hombro. Y también el dolor referido, como muy bien dijeron, patología cervical lo dijeron, cervicobraquialgia, artrosis que se manifiesta como cervicobraquialgia, contractura muscular, tumor de Pampa, síndrome del cervicobraquial, patología pleuropulmonar, patología hepatobiliar y cardiopatía química. Acá lo tienen ahí resumido. Y cuarto, otras, y dentro de las otras, como también bien lo dijeron, traumatismo, reposo prolongado, tumor o metástasis ósea, mieloma múltiple, enfermedad de Payet, neurodistrofia simpático-refleja, hemodiálisis y polimialgia reumática. Yo creo que le di un taller, un seminario de radiografía los otros días, creo que fue el día miércoles, y ahí hablamos de enfermedad de Payet. No sé si se acuerdan, eso ya lo mencioné. También hablamos de mieloma múltiple. Esto es un gráfico que parece un pasquín, pero a mí me resultó siempre didáctico para explicar. Y es una lámina de una propaganda médica. Pero fíjense cómo todavía seguían usando el término periartritis. Entonces acá vamos a lo normal. Acá tenemos un tendón que se inserta en el húmero. Acá pintado de celeste la bolsa subacromial. ¿Por qué subacromial? Porque está debajo del acromión, y subdeltoidea porque está el músculo deltoide, por debajo del deltoide. Ahí la tienen en la bolsita. Articulación normal. Y acá tenemos la cápsula articular. Fíjense cómo está más gruesito los tendones, que acá termina generalmente el supraespinoso. Fíjense que la bolsa está un poquito inflamada y a esto ya le llamaban periartritis inicial. ¿Por qué? Porque hay daño e inflamación de los tendones de los músculos del hombro, más la bursa.
Acá más inflamación de la bursa, o sea, de la bolsa subacromial, bursitis, tendinitis, de la inserción del supraespinoso, y capsulitis. Ya la cápsula, todo esto le llaman periartritis. ¿Se dan cuenta? Entonces hoy, con el advenimiento de la ecografía y la resonancia, uno puede discernir bien cuáles de los sectores está más inflamado o cuál es más importante. Yendo a la clínica, como dijimos, el manguito rotador, que está formado por el supra, el infra, el subescapular y el redondo menor, el supraespinoso se mete ahí. ¿Entre dónde? Entre el troquíter del húmero y por debajo del acromión. Entonces, cuando hacemos la abducción, o sea, cuando levantamos el brazo hacia arriba, obviamente, si está inflamado, duele como la gran 7. El individuo está limitado para levantar los brazos. Movilidad activa no la puede hacer. Y la movilidad pasiva, si le hacemos movimientos hacia lo que sea rotación externa y le provocamos la abducción, también le puede provocar dolor. Esto es un repaso de anatomía para que veamos cómo, de dónde arranca el supraespinoso en la parte posterior y a dónde termina, acá en una zona, ¿no es cierto?, de fricción, si hacemos la abducción del brazo, el infraespinoso por debajo de la espina, el redondo menor y el subescapular que está acá. Este es el subescapular. Entonces, el supraespinoso, acá lo tenemos que es el más importante, el infra, el redondo menor y el subescapular conforman el famoso manguito rotador. Acá tenemos entonces el húmero con los rotadores cortos y los músculos de la articulación del hombro. Si estamos en presencia de una tendinitis del supraespinoso y con calcificación, como bien está acá, fíjense cómo está empujando a la bursa subdeltoidea y a la subacromial subdeltoidea. Sigan el cursor. Acá sigue empujando, pero todavía no rompió la bursa. Y entonces acá sí, ya rompió la bursa, lo que era una tendinitis se transformó en una bursitis, y si llega a haber líquido, bueno, hay que hacer la artrocentesis, sacar el líquido y analizarlo. Cuando palpamos el tendón del supraespinoso, que se puede hacer con el brazo en rotación interna detrás de la cintura, el tendón se sitúa en la cara anterior de la cabeza humeral. Fíjense a dónde tiene el dedo del examinador. Ahí justo por debajo del acromión. Si tiene una tendinitis y usted la aprieta ahí, le puedo asegurar que le va a doler. Y se puede acordar de la mamá del médico. Este es el lugar donde nosotros hacemos las infiltraciones. Esta foto, yo tengo 2 libros que es como la Biblia de los reumatismos de partes blandas para hacer las inyecciones localizadas, en donde no he leído la palabra infiltración solamente en Argentina, que muchas veces hay como un mito y que asusta el tema de la infiltración. No es más que una infiltración localizada. Cuando nos ponemos una inyección intramuscular, que creo que todo el mundo se ha puesto alguna vez una, nadie habla de una infiltración glútea. Es una inyección que va al glúteo. Y bueno, es así. Bueno, estas son técnicas de infiltración. Les decía que tengo fotos del libro, pero fotos también de experiencias personales del hospital y del consultorio privado. Si hay un desgarro o una ruptura del manguito rotador, fíjense qué figura fantástica esta. Acá está, fíjense que el paciente, el brazo derecho puede hacer la abducción correcta, ¿no es cierto? Pero el brazo izquierdo, ¿qué hace el individuo? No puede. Entonces hace el deltoide, contrae el deltoide, hace una movilidad, fuertemente lo contrae para compensar, pero no puede llevarlo más allá de 45 grados el brazo. Esto obviamente del doctor Netter, son libros de medicina, era un médico artista prácticamente, fíjense los dibujos que hacía, ¿no? Y esta era la famosa, no artroscopía, sino se colocaba sustancia de contraste en la articulación y le sacaban la radiografía, artrografía se llama, pero bueno, no se usa más. Y acá cuando hay un desgarro total del manguito rotador, en este caso del lado izquierdo, el examinador se pone de atrás, le toma el brazo, lo suelta y el brazo se le cae ahí. En un síndrome subacromial, o sea, con dolor a la abducción del hombro, fíjense, la radiografía convencional que nos va a aportar, que hay un pinzamiento, es como que sube el húmero y se pone por debajo del acromión. Acá dice disminución del espacio subacromial y probable rotura del manguito rotador asociado.
Esta es una ecografía, donde se ve la rotura. Bueno, nos tiene que explicar bien el que hace la ecografía y darnos el informe. Esto es para que vean. En mi carrera de varios años, solamente 2 pacientes. Uno era una señora que era esposa de un visitador médico, que venía con todo el dolor del alma, con impotencia funcional. Impotencia funcional, saben, cuando decimos impotencia funcional significa que no puede funcionar una región del organismo. En este caso no le funcionaba el hombro, no lo podía levantar, no lo podía hacer la abducción. Entonces le dije que le podía solucionar transitoriamente con una inyección localizada aquí, pero que esto era, digamos, partícipe de que podría llegar a solucionarse en forma quirúrgica. Bueno, eso es una gran calcificación, tendinite calcificante, que se ve también con una sombra acústica posterior. Y yendo al tendón bicipital, fíjense cómo al palpar el tendón en la corredera bicipital también duele, y es muy parecido al supraespinoso, pero el supraespinoso habíamos dicho que el hombro lo poníamos, el brazo lo poníamos en rotación interna. También con esto hay que repasar la anatomía, y acá repasamos un poquito de anatomía para que vean que en todo este sector no es fácil discernir cuánto de inflamación del tendón largo del bíceps, cuánto del supraespinoso, cuánto de la bursa subacromial, porque todo duele en la misma región y todo puede provocar la misma impotencia funcional. Si uno tiene dudas, ahí viene la importancia de la ecografía y o también de la resonancia si uno está sospechando de un desgarro del supraespinoso o de una ruptura del supraespinoso. Esto es la ruptura del tendón bicipital, que significa como el signo del Popeye, que era una caricatura, fíjense, del libro Netter. Esto sí es bien quirúrgico, acá no podemos solucionar nada los reumatólogos. Y ahora yendo al codo, a la muñeca y a la mano, lo más común, repasando la anatomía del codo, estos son los músculos extensores. Y acá está el epicóndilo, y el epicóndilo puede inflamarse ¿en dónde? Donde se insertan los músculos extensores y hacer una epicondilitis, la famosa epicondilitis del codo del tenista. Y del otro lado está la epitróclea, del lado interno. La epitrocleitis es pasible, se dicen de los que hacen golf, o sea, el codo del golfista. Si estamos en presencia de una epicondilitis, el punto doloroso situado en la cara externa del codo, fíjense, sobre el epicóndilo, ustedes lo palpan y va a doler. Y la maniobra para confirmarlo, acá donde síganme con el cursor, que tenemos los músculos extensores. Entonces, ¿qué hacemos? Una maniobra, ¿qué maniobra hacemos de contrarresistencia? Entonces, fíjense, ponemos una mano, el examinador acá en el epicóndilo, tomamos con la otra mano la parte o la cara dorsal de la mano del paciente y que haga una extensión y nosotros le ofrecemos resistencia. Nosotros movemos para allá, el paciente para el otro lado y, bueno, ahí salta del dolor de acuerdo al grado de la epicondilitis. El mismo razonamiento para la epitróclea, pero al revés. Bueno, y acá es el lugar donde hacemos las inyecciones localizadas, en Argentina llamada infiltración. Estas son fotos de libro para que vean, cuando yo le muestro a mis pacientes, no para asustarlos, sino para que vean que es una práctica médica de la especialidad. Una epicondilitis un poco más medial, siempre sobre el codo. Y si vamos a la epitrocleitis, de la epitróclea, que sería el codo del, dijimos, del golfista, es al revés. Se pone la mano del observador del lado interno y hacemos una oposición a la flexión. Entonces, oposición a la flexión activa de la muñeca. Yendo a la mano, hay una tendosinovitis de Kerbein, esto es muy común. ¿Por qué? Porque duele en la zona de donde está el trapecio, que se articula con el primer huesito del carpo, lo que sería una risartrosis, y muchas veces se confunde el dolor de la risartrosis con el dolor de lo que sería el extensor corto del pulgar y el abductor largo, ahí en la tabaquera anatómica. Esta la maniobra se llama de Finkelstein, que es haciendo una flexión contraria, y ahí es donde aparece el dolor, y este es el lugar donde hacemos las inyecciones. Ahí, esto es muy común en las amas de casa, muy común en los que manejan, sobre todo gente joven como ustedes, que se pasan todo el día en la computadora, o que están con el mouse,
también eso puede provocar dolor y tendinitis. Ahí está la foto del otro libro. Y esto es una causa muy común de consulta. Yo diría que tengo casi toda la semana una de estas, que es la tendinitis flexor. Este es el tendón flexor, acá hay una polea, se produce como un nodulito, y entonces cuando se inflama mucho, que aparte del dolor, se le traba el dedo. Y esto es dedo en gatillo, trigger finger, o dedo, sí, dedo en gatillo. O dedo en resorte. O dedo en resorte, perdón, dedo en resorte. Entonces, obviamente cuando está en una etapa inicial, nosotros estamos habilitados los reumatólogos para infiltrarlo y a veces le evitamos la cirugía. No es que estamos demorando al paciente, sino que está indicado, como yo le digo a mis pacientes, porque los traumatólogos a veces nos critican en el sentido que demoramos, ¿no? Porque si va directamente al traumatólogo, el traumatólogo le ofrece la cirugía. Igual pasa con el túnel carpiano, por lo tanto los libros están acá y dicen la verdad. Fíjense que acá dice nódulo del tendón flexor, acá tenemos un nodulito del tendón flexor, la polea, como les decía, y ahí es donde va la inyección. Ahí va la inyección. Estoy cansado de hacer esto, es la que menos me gusta porque esta sí duele un poquito, pero le soluciona el problema y evitan la cirugía. Este es del otro libro, porque yo les decía que tengo 2 Biblias, y esta es la inyección del dedo en gatillo. Jorge, ¿por qué esta inyección cura esto, digamos? No entiendo. ¿Cómo? ¿Por qué la inyección cura este gatillo? Esta infiltración, ¿por qué te No, bueno, porque cuando vos infiltrás, ¿qué haces? Lo que estamos haciendo es desinflamar el tendón, ese nódulo de reduce y ya pasa por debajo de la polea y no se traba más. Entonces, por ahí, suponete que esta inflamación hubiese sido por un sobreuso desacostumbrado, de alguien que estuvo, qué sé yo, no sé, trabajando con algo, o escribiendo a máquina, las máquinas viejas que antes se puso a boludear con eso, a pavear, bueno. Y ahí se le inflama. A lo mejor con esto se desinflama y punto, y nunca más lo repite. Ahora, la mayoría de estos dedos en resorte son por uso desacostumbrado o son por otras cosas, por otra causa. Generalmente lo más común es por uso desacostumbrado. Y si hay otra causa es porque puede haber una enfermedad subyacente, que es la importancia que tenemos el reumatólogo de investigar, si es que esta es la manifestación inicial y que no haya otra cosa por debajo. Si hay una artritis reumatoidea, una psoriasis, etcétera, obviamente es común que lo hagan. ¿Se entiende eso? Sí, después hay otra pregunta que todavía, bueno, hay tiempo como para que me la hagan, pero me adelanto. ¿Hasta cuántas veces se puede hacer una infiltración o cuál sería lo prudente en cantidad? Por ejemplo, si un dedo en gatillo de estos, el tipo viene a los 4 meses de nuevo y después viene otra vez a los 4 meses, o sea, y requiere más de 3 inyecciones en un año, bueno, ahí está la indicación quirúrgica. Lo mismo pasa con el túnel carpiano. Pensé que el efecto de la infiltración, como mucho, duraba un mes, no 4 meses. Claro, exacto, dura un mes, pero si te lo desinflama y no tenés otra causa disparadora de la inflamación, como un sobreuso, y no se te va a volver a inflamar. Pero claro, bueno, como todo, hay gente que tiene predisposición y no sabemos por qué, y hace tendinitis por todos lados. Después vamos a seguir hablando porque es interesante, sobre todo los pacientes que tienen fibromialgia tienen mayor tendencia también a tener todo esto. Bueno, esta es la parte linda de la clase, pero si no repasamos que las vainas tendinosas o que ya sea tendón extensor flexor tienen sinovial, no entienden esto. Acá, ¿Con qué lo infiltro, profe, el anterior? ¿Cómo? ¿Con qué lo infiltro? Bueno, ahí está bien esa pregunta también. Nosotros usamos, bueno, hay un montón de corticoides, ¿no? Está la dexametasona, prednisona, prednisolona, metilprednisolona. Nosotros usamos para estas inyecciones la betametasona y la triamcinolona. Para partes blandas, lo que sea tendones y bursa, de lo que yo aprendí y lo que estos 2 libros que yo les digo, usan casi en todo la triamcinolona. En otros, a mí lo que me enseñaron y lo que yo aprendí es usar la betametasona en partes blandas, no tanto para la articulación, sirve para la articulación también, pero la que más sirve para lo intraarticular es la triamcinolona, que acá viene una sola presentación que se llama forcinolona 40 o forcinolona sola. Y la otra, la betametasona, hay varias presentaciones. Sale, por ejemplo, de dipropionato de beclometasona,
que viene de 5 miligramos o de 10, que casi siempre viene con el fosfato disódico de beta-metasona, que viene en menor cantidad, 4 miligramos o 2 miligramos. Y ahí tienen millones de nombres, cronocorteroid, cronocortican, celetone crono 12, bueno, hay un montón. Entonces usamos eso. Y obviamente la cantidad depende del lugar. Pero bueno, esto no es tanto, no creo que le pregunten eso, pero si lo quieren saber mejor, sépanlo entonces que las drogas más usadas son, dentro de todos los corticoides, es la beta-metasona en esas dos variedades, dipropionato y fosfato disódico, y o la triamcinolona. Seguimos. Y entonces, acá la tendinitis de los extensores, fíjense cómo, por ejemplo, provoca lo que sería un dedo en salchicha. Acá dice tenosinovitis de los flexores de los dedos, pero en este caso, acá no se ve, el flexor se ve más que nada en los extensores. Cualquiera de los dos nos puede dar un dedo en salchicha que ocurre en la artritis psoriásica. Esta es una paciente nuestra, una paciente mía del hospital de hace unos cuantos años. De base tiene una artritis reumatoidea. Fíjense en el compromiso de las metatarsofalángicas, de la interfalangia proximal y del carpo. Acá tiene como un ganglión, que es otra de los cuadros de reumatismo de partes blandas, pero si ustedes observan con detenimiento, tiene tumefacción del dorso. Acá en la otra foto también, y todo esto provocado ¿por qué? Por tenosinovitis extensores. Tenosinovitis de los extensores en una paciente que tiene una enfermedad de base, artritis reumatoidea. Para ir a la cadera, rodilla y pie, también esto lleva su tiempo, pero vamos a ir un poquito más rápido. Aguantá, Jorge. Y porque acá también entra el Dupuytren. Sí, no te apures, tranquilo, Cacho. Ah, Tranquilo, bueno, pensé que ya no tranquilo, lo... Cacho, tengo un cuentito, pero no lo puedo contar porque si no después me van a sacar el cuero. Pero algún día que nos juntemos, si quieren les cuento lo de tranquilo, Cacho. Bueno, buena tu observación, pero está dentro de los reumatismos de parte blanda que al final. Los músculos aductores, estos generalmente, bueno, los que juegan al fútbol, al rugby, al tenis, a lo que hacen deporte, generalmente han sufrido algún tipo de lesión, si no, que sépanlo ahora. Y ahí fíjense, esta sí yo no la hago, ni la pienso hacer, ni la hice a esta infiltración. El tendón de los aductores, cuando hay una tendinitis de los mismos. La tendinitis anserina o pata de ganso, que la van a escuchar, esto es muy frecuente. Y esto es motivo de consulta que a los reumatólogos nos da de comer mucho, porque realmente vienen las personas, sobre todo pacientes mujeres con artrosis, y que ya caminan mal porque tienen un genu valgo, un genu varo. Y fíjense los músculos, cómo vienen y se insertan el sartorio, el gracilo, el semitendinoso, etcétera, a esta región que se llama anserina, y ahí ocurren las tendinitis. Ahí también puede haber una bursa y hacer una bursitis, no solamente tendinitis, el lugar donde infiltramos. Y la gente cree que le duele la rodilla y dice, doctor, vengo por la artrosis, me duele la rodilla, tengo una artrosis generalizada. Bueno, y a veces no tiene nada que ver con la artrosis y es este dolor que es insoportable. Ahí, debajo de la rótula, la tendinitis infrarrotuliana, la rotura del tendón rotuliano cuando hay susceptibilidad a la debilidad como ocurre en los lupus, un paciente con lupus. Nunca me pasó la ruptura del tendón rotuliano, pero está en la literatura. El pie es un lugar más complejo, pero es muy común que vengan a decirles que le duele la parte externa, y si es la externa generalmente son los tendones peroneos, que está el corto y el largo. Estos son los tendones peroneos, en los cuales lo pueden ver en este otro libro, ahí es donde hacemos las inyecciones para localizarle, para calmarle ese dolor. Los que van por dentro, que no tengo fotos, son los tibiales posteriores. Esa es otra foto de donde infiltramos los peroneos. Otra causa muy común es la tendinitis aquiliana. La tendinitis aquiliana puede ser producto de un microtraumatismo por deporte, por lo que juegan al básquet, por lo que juegan al tenis, o bien puede ser que, y la manifestación inicial o no inicial, estar en el contexto de una espondilotropatía, por eso la importancia de la entesis cuando empezamos la clase, la inserción del músculo, en este caso del tendón de Aquiles, ¿en dónde? ¿En qué hueso? En el calcáneo. Por lo tanto, si hacemos una dorsiflexión del tobillo, ahí va a doler. Bueno, lo podemos confirmar si quieren con la ecografía. Este es el lugar donde hacemos la infiltración. Y acá paro un segundito y hago una aclaración. De todos los tendones, más vulnerable a la debilidad que provoca su, digamos, región topográfica, pero además, si hacemos varias infiltraciones, por eso no hay que abusar, el más vulnerable a romperse es el tendón aquiliano. Entonces hay que ser muy prudente en infiltrar. Yo no lo infiltro casi nunca, salvo excepción,
y hay que tener mucho respeto y no abusar, que es lo que le pasa a los deportistas, que se le terminan rompiendo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, al rotuliano, el tendón rotuliano, a uno de los números 9 de Brasil en uno de los mundiales. No me acuerdo el nombre ahora. Bueno, pero Romario no era Romario. Bueno, a uno de ellos se le rompió en un pleno mundial el tendón rotuliano. Este otro motivo común de consulta, que es la fascitis, o sea, la fascia plantar, duele como la gran suerte, dolor a la palpación de la fascia plantar. Bueno, vamos a repasar la anatomía. Este es el calcáneo, acá tenemos la fascia de la aponeurosis, ¿no es cierto?, plantar. Fíjense que ahí se puede inflamar y doler como la gran 7, quise decir. Bueno, acá está la aponeurosis, otra foto del otro libro. Generalmente yo la hago directamente en forma perpendicular, o bien se puede hacer en forma externa de esta manera, donde va a la inserción de la fascia. Esto es una causa muy común en épocas que estaba de moda por mi hijo. Me acuerdo cuando él ya tiene 31, cuando tenía 14, 15, usaban las alpargatas, donde la parte posterior de la alpargata la pisaban, no la encajaban en el talón y hacían un montón de fascitis. Tuve un montón de amigos de él que me consultaban por esto. Y ahora yendo a las bursas, bueno, rápidamente, fíjense, para hacerlo fácil, relacionen la bursa con su región, digamos, anatómica. En el hombro de la subacromial, en el codo la olecraniana, en la cadera la trocantérica, en la subglútea o isquiática, en el pelvis, la prerrotuliana, infrapatelar, anserina. Ya, eso ya lo fuimos viendo, pero lo vamos a ver de nuevo. Fíjense dónde está la bursa, acuérdense que era en el libro de Néter, que estaba pintado de lila, lo tenemos acá, bursitis subacromial deltoidea, y por acá podemos entrar y por ahí podemos hacer la artrocentesis o infiltrar. Este es un paciente mío de hace muchos años, trabajaba en una panadería, lástima que no le saqué a los dos hombros para comparar, pero a mí me llamaba la atención como cuando lo había estudiado de algo esférico, como de una pelota, inclusive yo lo palpaba ahí. Como era uno de mis primeros pacientes y tenía ciertamente duda, y hay que decirlo, la verdad, la ecografía obviamente me iba a ayudar, entonces le pedí una ecografía. ¿Por qué? Porque si había líquido, había que sacar el líquido para estudiarlo. El paciente como comorbilidad era un paciente diabético tipo 2, hipertenso, no me acuerdo, y tenía hipotiroidismo, sí, tenía hipotiroidismo, lo cual todo eso son causas como para que el paciente tenga reumatismo de partes blandas. Esta es la otra foto, y fíjense cómo me delata el ecógrafo que es un Toshiba viejo, pero fíjense acá, sigan el cursor. Todo eso, por si yo tenía alguna duda, una bursitis con un gran derrame bursal. Y todas esas imágenes, fíjense, bien blanquitas, ¿qué son ahí? Y eso yo dije, ¿qué es eso? No tenía la más pálida idea que era eso. Y entonces le saqué el líquido y lo mandé a analizar. Y cuando Jorge, lo mando a hay que analizar, todas estas cositas que estaban acá eran cristales de ¿qué? De pirofosfato de calcio. Y esto es una cristalografía muy importante del líquido sinovial. Acuérdense, cuando hay que estudiar líquido sinovial hay que mandarlo a hacer cristales. ¿Y esto cómo se resume? Esto que es una pseudogota. El diagnóstico final de este paciente, que vino con ese dolor de la gran 7 y tumefacción del hombro, es una pseudogota o condrocalcinosis. Y acá está el diagnóstico que se hace con el estudio cristalográfico o cristalografía del líquido sinovial. Esta es una paciente, que recuerdo una mujer de 84 años, hace muchos años atrás, que era de San Carlos. Me acuerdo que tenía que ver con los caramelos Lelitier. Esta abuela me consultaba por lo mismo, impotencia funcional, etcétera, etcétera. Ahí donde está la marca de donde hice la artrocentesis, mandé a analizar el líquido, y si se acuerdan que hablábamos de como causa de hombro doloroso, del síndrome de Milwaukee, el hombro de la charretera, ahí lo tienen por si tienen alguna duda, y el líquido sinovial fue hidroxiapatita. Este fue, creo que, mi primer hombro de Milwaukee. ¿Por qué? Fíjense cómo, hablando de hombro, estamos hablando de cristalografía o de oligoartritis o monoartritis metabólica. Fíjense cómo hablamos en un caso la pseudogota condrocalcinosis y en este caso el hombro de Milwaukee por hidroxiapatita. Yendo al codo, y discúlpenme que vaya rápido porque ya son las 8:10, yendo al codo, tenemos que repasar que hay una bursa. Acá está la bursa olecraniana. Entonces, ¿esto se puede inflamar? Sí, claro que se puede inflamar. Este es un paciente nuestro con una artritis reumatoidea que tenía esta bursa que le sacamos líquido y dio un líquido inflamatorio. Otro paciente nuestro también, y es ahí el lugar donde hacemos las inyecciones, tanto para artrocentesis como para infiltrar. Y este es de uno de los dos libros que les vengo mostrando, y ahí le sacan líquido, el líquido hemorrágico.
Hace poquito tuve una paciente, hace 15 días atrás, una paciente con artritis reumatoidea mía de hace muchos años, que se raspó con el codo, no sé en dónde, y venía con una tumefacción, le saqué líquido y vino prácticamente purulento, y dio un estafilococo aureus, y hizo una bursitis séptica. Esta es la cadera para repasar el trocante mayor y el trocante menor. Esto es de otro libro para repasar la anatomía. Fíjese que lo que está en rojo acá son los glúteos, entonces los tendones de los glúteos terminan acá. Las tendinitis del glúteo medio, glúteo mayor, también se puede superponer con las bursas, con las bursitis. Acá dice bursa trocantérica del glúteo mayor o bursa trocantérica del glúteo medio. Entonces eso se puede inflamar, generalmente van juntos. Sacamos una radiografía para que no tengamos ningún trastorno óseo, puede haber irregularidad del contorno del trocánter mayor. Esta es la posición que hacemos para hacer la infiltración. Ahí tienen pintado en amarillo la bursa, el pie inferior flexionado y el superior extendido. Ahí el lugar donde hacemos la inyección. Estas son las bursas isquiáticas. Obviamente el isquión se puede inflamar, hay una bolsita. Esto no es tan común ahora, era mucho más común cuando se usaban muchas sillas de madera sin almohadillados, sin almohadones, y eso ocasionaba en los delgados, con poco glúteo suele ser más frecuente. La bursitis anserina, que es rara, porque es mucho más común la tendinitis anserina o pata de ganso. Es ahí donde hacemos las inyecciones. La bursitis infrapatelar, ahí está, y la retrocalcánea por detrás, ¿no es cierto?, del calcáneo, o bursitis aquiliana, es allí donde hacemos la foto. Bursitis retroaquiliana. Y ahora sí, yendo entonces a la neuropatía por atrapamiento, el síndrome del túnel carpiano, del nervio cubital, la meralgia parestésica y el túnel. Esta es la revista de un libro de hace muchos años, yo lo tengo en mi consultorio porque es mucho más didáctico a la izquierda que acá que a la derecha. Ustedes muestran esto y el paciente no entiende nada. Yo acá le digo, hagan de cuenta que cortamos la muñeca, viene una rama amarilla como si fuera la rama de un árbol que arranca acá en la cervical 7, y viene por todo el brazo, antebrazo y se diversifica, y entonces la sintomatología va del primer dedo, del segundo, del tercero y parte del cuarto. Entonces acá se inflama. ¿Esto qué va a pasar? Bueno, hay que hacer una electromiografía, la infiltración se hace allí. Esta es la de un libro, yo la hago mucho más distal, acá donde está el cursor. Una sola vez la hice acá y bueno, el paciente se acordó de mi mamá, de mi abuela, no, ahí no lo hago ahí, nunca tuve problema. Hoy, esta mañana que hago martes después de infiltración, hice una sin problema. El cubital acá, y acá aparecen lo que ustedes ya me estaban mencionando, que es la enfermedad de Dupuytren, los gangliones y la fibromialgia. Y terminamos ya acá la clase. ¿Qué es la enfermedad de Dupuytren? Me imagino que ya lo saben, que es la fibrosis de la poneurosis palmar o plantar, en este caso palmar. Fíjense el dibujo de Néctar, espectacular, cómo está afectado el cuarto y el quinto dedo, ¿no? Flexión acá dice en contractura del cuarto y el quinto dedo, que es lo más común. Si uno lo palpa, hay como nódulos en el tendón flexor, y obviamente esto es quirúrgico, ¿no? Nosotros acá ya no podemos hacer nada los reumatólogos. El ganglión, que es una estructura benigna, como si fuera un quiste de sinovial. Esto es una paciente nuestra con artritis reumatoidea, fíjense, que va a ser igual a la del libro. Prácticamente parece una foto del libro. Esta es la del libro que les vengo mostrando, es muy parecida al paciente nuestro. Eso, digamos, tiene alguna implicancia clínica, más allá de lo estético no, se puede obviamente infiltrar, como lo dice acá el libro. Yo he hecho esa infiltración. No me ha dado resultados. O sea, lo mejor es eliminarlo, resección quirúrgica, pero se pueden volver a producir. Y para finalizar, la famosa fibromialgia, que es una historia clínica de dolor generalizado al menos durante 3 meses, el criterio 1. El criterio 2 es dolor a la palpación digital en al menos 11 de los 18 puntos, que son todos estos que están acá, y lo resumimos en esta figura. Esta es una foto del Colegio Americano de Reumatología, para aquellos que dicen que no creen en la fibromialgia. Y la fibromialgia existe. La fibromialgia es un cuadro muy simulador, imita muchas enfermedades clínicas, reumatológicas. Yo digo que es como el traje de combate de los milicos, variando los marrones con los aceites, con el verde oliva, perdón, en donde para pasar desenmascarado con la vegetación, con la selva. Entonces ustedes, por ejemplo, tienen una foto del paisaje selvático. Yo digo, bueno, tenemos que localizar la fibromialgia y correrla, y para el reumatólogo
Lo importante es que debajo de la fibromialgia no haya un cuadro clínico subyacente que nos traguemos el diagnóstico. Ejemplo, lupus, ejemplo, Sjögren, ejemplo, artritis reumatoidea, etc. Por lo tanto, la clínica de la fibromialgia, que va a dar un dolor generalizado y trastornos del sueño, es una enfermedad no inflamatoria, no autoinmune, no degenerativa. Por lo tanto, si es no inflamatoria y no autoinmune, el laboratorio va a ser normal, no va a haber ningún marcador. Al examen físico, si no hay itis de la sinovial, o sea, si no hay sinovitis, no va a haber artritis, y sí hay puntos dolorosos. ¿Por qué corno duele? No se sabe, hay todas hipótesis con respecto a esto, sobre todo que parece que la punta del ovillo de todo este despelote es trastornos en las ondas de sueño, donde hay un sueño no reparador, y ese sueño no reparador al paciente le provoca y le condiciona que a la mañana se levantan más cansados de lo que se acuestan, están mal llevados, están doloridos, no duermen bien, y entonces hay un sueño no reparador, a veces sin necesidad de tener insomnio. Bueno, y la anatomía patológica lógicamente va a ser normal. Pero la clínica, aparte de dolor generalizado y trastorno del sueño, también va a dar, y son síntomas muy comunes a la fibromialgia, sequedad de ojos, sequedad de boca, fatiga, cansancio, dolor articular y dolor muscular, artralgia y mialgia. Esto lo lleva a la depresión, pueden ponerse ansiosos, trastorno del sueño que acabo de mencionar, dolor de cabeza, hormigueo, fenómeno de Raynaud, colon irritable, vejiga irritable y dispareunia. Pero todo esto también lo puede dar una enfermedad autoinmune que viene ahora acá, al lado. De la enfermedad autoinmune, entonces, pregunta de examen, si me toca a mí le hago esta pregunta, ¿cuáles de la enfermedad autoinmune sistémica se parece más a una fibromialgia? Dermatomiositis, esclerodermia, lúpus eritematoso sistémico, síndrome de Sjögren, artritis reumatoidea, vasculitis, no sé cuál me queda por ahí en el tintero. Señores, síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune que puede dar todo esto que está acá en celeste. Pero la clínica, obviamente, manifestaciones exócrinas o no exócrinas, o exocrina o no exocrina, con todo lo que sea sequedad, y acá le vamos a agregar sequedad bronquial, sequedad traqueal, sequedad de las secreciones gastrointestinales, como las biliares, las pancreáticas, etc. Puede haber una hipertrofia de glándulas salivales, obviamente, y sinovitis. ¿Y por qué? Porque hay artritis, y la artritis del síndrome de Sjögren es muy parecida a la artritis ¿de quién? De la artritis reumatoidea. Y en el laboratorio hay autoanticuerpos, y esos autoanticuerpos que van a ser más allá del FAN positivo. Hay dos, no sé si ya vieron laboratorio, pero acuérdense, el anticuerpo anti-RO y el anticuerpo anti-LA es sensible y específico ¿de qué? Del síndrome de Sjögren y del lupus, de esas dos patologías. Por lo tanto, va a haber un trastorno de la inmunidad humoral y celular. ¿Por qué? Porque los linfocitos, hay una infiltración linfoplasmocitaria de ese tejido glandular que provoca que no trabajen como corresponden las glándulas, y de ahí viene la sequedad. Y entonces, si estamos pensando, por eso yo le decía, fíjense que es un desafío el cuadro de la fibromialgia, no hay que subestimarla, ni es que son locos de la guerra, ni locas de furiosa, como dice Javier Cabalasca, LF, sino que hay que respetar al paciente con fibromialgia, y para los reumatólogos el desafío es que no haya una enfermedad subyacente. Y con respecto, si ya hablamos de síndrome de Sjögren, que es otra enfermedad, ya hay que hablar de autoinmunidad de otra clase, acuérdense que el síndrome de Sjögren es muy parecido a la artritis reumatoidea. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista laboratorio no solamente va a haber FAN positivo, RO y LA positivo, sino que puede haber factor reumatoideo positivo y altos títulos, inclusive el anti-CCP, al igual que la artritis reumatoidea. ¿Cuál es la diferencia? Que la artritis reumatoidea es más severa, más erosiva, más jodida, hablando en criollo, y la del Sjögren es menos erosiva, más benigna, más tolerable, etc. Bueno, hasta acá hemos llegado. Muchas gracias. Yo no sé si quieren alguna pregunta, pero lo dejamos para la clase de consulta, porque se me hizo re tarde.